Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que podamos nuevamente encontrarnos y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a comenzar el Evangelio según San Mateo. Es un evangelio sumamente interesante que tiene muchas cosas que decirnos, sobre todo porque nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Mateo, que quiere decir regalo de Dios, nos va a hablar precisamente del regalo de Dios que es Jesucristo. Mateo es el primero de los evangelios escritos. Eusebio va a mencionar acerca de Orígenes, que es uno de los padres apostólicos. Él es del año 184 al 213 más o menos, 212. Y él precisamente, Orígenes dice que Mateo es el primero de los evangelios y también es un evangelio escrito temprano, es decir, es antes que las cartas paulinas y que de alguna manera se piensa que la fecha fue en el año 50 después de nuestro Señor Jesucristo, escrita precisamente por el discípulo del Señor Jesús, Leví, o también conocido como Mateo, quien era cobrador de impuestos, o también conocido como publicano. Entonces, vamos a empezar este evangelio y yo espero que sea de mucha bendición para su vida, de edificación. Estaremos, ya sabe, alternando un libro del Nuevo Testamento con uno del Antiguo Testamento. Vamos a leer la porción de la palabra que nos toca en el día de hoy, capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí,
una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque no le conoció, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes a través de ella, que pueda ser de bendición, de edificación para nuestras vidas, que podamos comprender lo que quieres para nosotros, que podamos ponerlo en obra, que nuestra vida pueda cambiar para tu gloria y honra. Bendice, Señor, este tiempo, bendice a las personas que lo ven, que lo escuchan, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, este libro empieza muy igual a lo que sería la genealogía del capítulo 5, la genealogía de Set. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, aquí lo que el apóstol quiere demostrar es que la Biblia indica que el Mesías tendría que ser del linaje de David, pero él va más allá y dice de Abraham, porque Dios escogió a Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela, para de alguna manera hacer una gran nación. Y de esa gran nación a David se le prometió un reino que no tendría fin, de su descendencia vendría lo que conocemos el Mesías, que quiere decir el ungido o el escogido de Dios. Así que dice así, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aquí hay algo para destacar. Judá tuvo tres hijos tuvo, y dio a su hijo primogénito, a Tamar, pero no le dio descendencia porque era malo, Dios lo mató y ella quedó sin descendencia. La costumbre era dar al siguiente hermano para que diera descendencia para su hermano. Este no quiso y Dios lo mató. Y el tercero era muy chico y Judá esperó. Tamar escucha la noticia de que Judá va al pueblo y se cubre y Judá la tuvo como prostituta, se llevó a ella y de Tamar nace precisamente Fares y Sara. Sara es varón, no es mujer. Y lo curioso es de que, pues después descubren que Tamar está embarazada y entonces dicen fornicó, no se guardó. Y entonces, como Tamar había pedido prenda de Jacob, el báculo y su sello, entonces ella dijo, son de esta persona. Entonces Judá dijo, yo soy más culpable que ella, pero sin embargo ya había tenido un hijo con su nuera, podríamos decirlo así. Y entonces, pues podemos ver aquí algo pues muy particular, que no eran precisamente los santos que uno esperaría, ¿verdad? Judá, pensando que era una prostituta, se llevó a ella, lo cual de alguna manera se le había dicho a Israel que fuera un pueblo santo. Pero vamos a entender mucho después cómo esto es significativamente particular y bueno para nosotros. Seguimos. Verso 4, Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Raab a Boz, y aquí de Raab, es decir, Raab era una prostituta que estaba precisamente en Jericó cuando llegaron los dos espías a Jericó. Raab, la ramera, como usted lo puede leer, pues creyó en Jehová, temió a Jehová, y precisamente vemos allí también dentro de la genealogía una ramera, a Raab.
Vos, cuando nosotros leemos el libro de Ruth, pues vemos que es un hombre piadoso y Ruth, precisamente hablando, es una moabita, pero que de alguna manera va a dar de un judío, en este caso es Boz, y sale a Obed y Obed a Isaí. Isaí precisamente es el padre de David. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón y otra vez de la que fue mujer de Urías, es decir, de ese acto que hizo el rey David, ¿se acuerdan? Que él vio a una mujer cuando los reyes salen a la guerra, él estaba en la azotea, vio a una mujer bañándose, la codició, la tomó, se llevó a ella, salió embarazada, después quiso tapar el sol con un dedo y al ver que Urias no se acostó con su mujer, porque lo trajo de la guerra para que lo hiciera, lo emborrachó, pero Urias se mantenía muy firme, muy leal y terminó matándolo y enviándolo a lo más duro de la batalla y murió. Ese es Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. A partir de Salomón vemos que la descendencia son puros reyes. Y Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y entonces, esta es la genealogía de José, que aunque no tuvo nada que ver con el nacimiento de Cristo, porque después no lo va a explicar el texto, es hijo de María, como lo había predicho el profeta Miqueas, el profeta Isaías, muchos de los profetas, acerca de que la Virgen daría a luz y nacería el Salvador. Así que José, de alguna forma, siendo el padre adoptivo de Jesucristo, también es de la descendencia del rey David. Y eso es muy importante porque Lucas, precisamente, del capítulo 3, va a mencionar, va a hablar acerca de la genealogía de María, que también María es descendiente de el linaje del rey David. Así que ahí tenemos a un merecedor del trono de David siendo descendiente directo del rey David. Verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y bueno, muchos han tratado de explicar por qué 14 y entonces en la numerología bíblica tratan de acomodar por qué 14, 14, 14, 14. Y bueno, los teólogos simplemente dicen que fue la manera de que Mateo, como un judío que escribe a judíos, quiere mostrar la veracidad del texto y la comprobación de la genealogía de Jesucristo. Es curioso porque en el año 70, cuando Jerusalén es destruida, pues sobreviven muy pocos documentos acerca de las genealogías de los judíos. Entonces, podemos ver y podemos entender que también si lo podían dividir de 14 en 14, es mucho más fácil memorizar una genealogía. Muy bien, vamos al nacimiento de Jesucristo. Y bueno, también es algo que llama la atención hablar de la Navidad cuando no es Navidad. Y bueno,
realmente es que la Navidad no se nos mandó a celebrarla. Nosotros la hemos ocupado como una excusa para reunirnos con los familiares, para celebrar el nacimiento de Jesucristo, pero realmente no es un mandamiento, no es algo que debiéramos hacer necesariamente, pero que es una tradición y es el tiempo donde yo creo que se consume más materia en el sentido de lo que se compra, de lo que se consume, de lo que se come, que de verdaderamente el recordatorio del nacimiento. Pero tampoco quiero decir no debe celebrar. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Si usted quiere gastar y puede, pues también gasten, ¿no? Pero el detalle de esto es ver la importancia del acontecimiento que verdaderamente trastornó al mundo y dividió la historia en dos, en un antes y en un después de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Esto obviamente nos da a entender, en la costumbre judía, los padres hacían el acuerdo, el padre de la novia, perdón, el padre del novio daba una dote al padre de la novia y esperaban un año. Este año servía para muchas cosas, para ver la fidelidad, si la novia estaba verdaderamente comprometida, para que se conocieran mucho mejor, para que platicaran y hablaran acerca de sus planes, proyectos, se compaginaran, ya estaban comprometidos, pero no estaban unidos, o sea, no estaban juntos y tampoco tenían relaciones sexuales. Porque era hasta el año cuando ya era la ceremonia nupcial, cuando ya eran los novios y entonces se iban a vivir juntos, ya tenían pues de alguna manera pues una convivencia íntima, pero antes no. Por lo tanto, es sorprender que José pues tome una actitud como la que tomó, porque llega María y le dice José, o a lo mejor no llegó, sino que vio que la pancita crecía, porque acuérdese que son 9 meses y de repente ya está desposada y de repente le crece la pancita y pues José empieza a tener sospechas y lo primero que dice es que yo no fui. Por eso dice, antes que se juntasen, sé yo que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, vea el término que utiliza, aunque no estaban de alguna manera ya como una sola carne, pero ya se consideraba matrimonio. Como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que quiso hacer José es, mejor abandono a María, porque si la descubro, la van a lapidar, la van a apedrear. Entonces, él quería proteger, porque amaba a María, quería protegerla, dijo, yo huyo, yo me voy. Y sin embargo, tiene que intervenir Dios. Verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Vea, el ángel quiere de alguna manera ponerlo en alto, decirle, tú eres descendiente de David. O sea, tú vas a ser su padre, no biológico, pero tú vas a ser su padre para que por derecho davídico él tenga derecho al trono. Y entonces le dice, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Imagínese la noticia. Aunque hubiera sido en el año 2021, obviamente iba a ser inconcebible, iba a ser algo muy difícil de creer que mi esposa está embarazada y que es del Espíritu Santo. Sin embargo, José era un hombre de fe y José era un hombre obediente y creyó. Por eso no la dejó, porque creyó a las palabras del ángel, creyó a las palabras de Dios. Y él tomó la responsabilidad, aunque realmente José aparece poco en el transcurso de la vida
de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que haya muerto joven, porque después vemos a Jesús, a María su madre y a sus hermanos, pero ya no vemos a José, aunque se mencione, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Sí me explico? Entonces, José fue un hombre obediente que llegó hasta las últimas consecuencias de recibir a María por mujer. Y aunque no iban a poder estar juntos físicamente, pero él iba a cumplir con el propósito, con el plan de Dios, con el mandamiento de Dios, e iba a ser un instrumento de justicia para la gloria y la honra de Dios. Y qué difícil decisión de José, porque José pudo haberla dejado sin problema, pudo ir y casarse con otra mujer sin problema, pudo haberla acusado de fornicación y la pudieron haber apedreado a María, pero no lo hizo porque amaba a María y porque sobre todas las cosas José amaba a Dios y se integró en el plan de Dios. Yo creo que es una de las cosas que cuando hay algo en la vida que nos cuesta creer, que se nos es difícil, pero que viene de Dios, y uno toma la decisión de honrar el nombre de Dios, de glorificar el nombre de Dios, entonces Dios también, de alguna manera, honra a los que le honran. José es un hombre obediente, es un hombre ejemplar, es un hombre digno de imitar, porque en esta prueba tan dura, él salió vencedor para la gloria de nuestro Dios. Ojalá nosotros pudiéramos ser tan obedientes como José. Verso 21, y dará a luz un hijo. Vean las palabras del ángel. Y llamará su nombre Jesús. Este Jesús, Yeshua, este es el mismo nombre Josué en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Jesús es un nombre griego y Jesús quiere decir la salvación viene de Jehová, o Jehová salva, o salvación. Y bueno, Jesús aquí es Salvador, porque dice, Él salvará a su pueblo. ¿De qué los va a salvar? De sus pecados. Inmediatamente el ángel pone la pauta. El Mesías va a nacer para salvar al pueblo de la ira venidera, de la paga del pecado, del infierno. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde, a lo suyo vino. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo vemos claramente ahí en Isaías 7:14. Aquí está el texto que podemos leer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Recuerde, Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Dios hecho carne. Es impresionante porque Juan, el Evangelio, nos dice el apóstol en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hablando de Jesucristo, el verbo encarnado, dice, este era en el principio con Dios. Y después habla, dice, que por medio de él fueron creadas todas las cosas y por medio de él subsisten. Así que es impresionante porque Dios visitó la tierra como hombre y ese es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Que traducido es Dios con nosotros y despertando José, imagínense la circunstancia de José en ese momento, despertando, sudando y diciendo, ¿qué pasó?
y va y con María y le pregunta, ¿qué pasó, María? Ya sé lo que hay en tu vientre, es Jesús. Y María le dice, sí, sí, es Jesús, es el Mesías. Y hay una gran alegría y todo lo demás pasa a ser secundario. De que iba a tener un hijo que no era de él, que había sido concebido, etcétera, etcétera. Y José y María gozosos de esto. Pero, ok, implicaba algo. En el transcurso del año del desposorio, como se conoce, los que se iban a casar o los que se iban a juntar no podían tener relaciones sexuales porque se consideraba pecado y era pecado de fornicación. El hombre tenía que controlarse, así como la mujer, y esperar hasta el tiempo de Dios. Esto es sumamente importante también en nuestros días, porque ahora la gente no se sabe esperar, no nos enseñan a esperar y de alguna manera vemos el fracaso y el fracaso de un corazón roto emocionalmente, ¿verdad? Las mujeres llegan al matrimonio habiendo convivido con varios y los hombres con varias. Y entonces llegan con esas experiencias, ya no es la primera vez, ya no es esa circunstancia de vida que tiene que ver con la santidad y la pureza del matrimonio, sino que ya no le da valor a eso. De hecho, en nuestros días ya a las vírgenes no se les da valor. Y sin embargo, tenemos que entender y tenemos que ver que el plan de Dios es la pureza dentro del matrimonio. Y podemos encontrar en José un hombre que cumplió porque realmente era un hombre que amaba a Dios y que amaba a María. Y entonces tenía que llevar el estigma porque después a Jesucristo le dirían hijo de fornicación, precisamente por eso, porque fue concebido antes que José y María se juntasen. ¿Ok? Entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí podemos entender claramente que es una manera sutil de decir que José no tuvo relaciones con María hasta que nació su primogénito, hasta que nació Jesús. Después José y María tuvieron otros hijos, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque de alguna manera lo que vamos a entender es la obediencia tanto de una como de otro. Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias. Esto es algo loable, es algo imitable que creo yo en pocas ocasiones podemos ver ya en nuestros días corazones verdaderamente obedientes a nuestro Dios. Y vea lo que dice el texto, y le puso por nombre Jesús, es decir, Salvador, es decir, Dios con nosotros. Aquí podemos también ver tanto la fe de María como de José. Creyeron en el mensaje, creyeron que Jesús era el Salvador. El mensaje del Evangelio es precisamente eso, que Cristo vino a salvar a su pueblo de los pecados. Y es que a veces se les va a dar atribuciones a María que no tiene. María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. María es madre del Salvador, pero no es co-salvadora o corredentora. Ella es también salvada por Jesús.
Entonces es muy importante que podamos entender y que podamos ver que Jesús es el único Salvador, el único que murió en la cruz, y aunque María, su madre, estaba expectante en la crucifixión de Jesús, ella no tuvo nada que ver con la salvación del hombre. Lo vamos a ir explicando poco a poco, pero la Sagrada Escritura lo dice así, y por eso nosotros creemos que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no ha sido condenado. Por eso creemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por eso creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque la Biblia nos lo expresa de esa manera. Así que si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que abras tu corazón y que creas en Él y solo en Él. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede limpiarte tus pecados y perdonarte, llevarte al cielo. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti. Te ruego que perdones mi pecado, que limpies mi corazón. Te ruego que me salves, que me limpies de toda maldad y que pueda ser un hijo obediente a ti, para tu gloria y tu honra. Entra en mi corazón, sálvame, creo en ti, creo en el sacrificio en la cruz y en tu resurrección. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Haz esta oración si nunca la has hecho. Dios te va a limpiar, Dios te va a perdonar y vas a ir a la eternidad con Jesucristo. Muy bien, pues vamos a terminar orando este texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor, que también nos ayudes a ser obedientes como José y María, que no tengamos miedo de obedecer, que tu voluntad es agradable y es perfecta. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero tú estás con nosotros, porque tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este primer capítulo, pero vamos a ir viéndolo cada 15 días, un capítulo a la vez, y vamos a ver cómo Dios nos va a enseñar a través de su santa y bendita palabra. Sin más, pues ya sabes, si no se ha suscrito, suscríbase, que Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias